en este rato lo que pretendemos es darle un enfoque al aceite de oliva, verlo, mirarlo y charlar sobre él desde el enfoque del punto de vista gastronómico. No por eso exento, lógicamente, de todas las connotaciones nutricionales, de salud, etcétera, que el aceite conlleva siempre y afortunadamente del aceite de oliva virgen extra. El concepto de gastronomía actual, quizá acuñado, o no, quizás, acuñado, creo yo, por la gastronomía española, ha ido creciendo a medida y engordando, que digo yo, a medida que ha pasado estos últimos años. Y hoy día la gastronomía ya no tiene el mismo significado que tenía hace 10 años. Hoy día abarca muchísimos otros campos que se han ido, y otras disciplinas que se han ido sumando a ese concepto global de gastronomía al que nos queremos acercar y que nos gusta y del que nos gusta hablar a quienes nos movemos alrededor de ella. Y uno de ellos, evidentemente, no puede ser de otra manera, es la alimentación humana, la nutrición, la salud y todo lo que tenga que ver con el buen comer. En ese ámbito es en el que queremos mantener esta charla que ahora comienza. Hoy nos acompañan, a mi derecha, Jesús Rodríguez Huertas, director del Instituto Universitario de Nutrición y Tecnología de los Alimentos José Matas Verdú y Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada, catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada. A él le corresponderá la parte más científica y de nutrición propiamente dicha en esta mesa redonda. Yo os pido un aplauso para él y el agradecimiento de su participación. Y a mi izquierda, pues tengo a Joan Roca, propietario y uno de los 3 basamentos de un enorme proyecto que se llama el Celler de Can Roca. Sí me gusta, pero creo que no es lo propio llamarle restaurante solo, porque yo creo que el Celler de Can Roca es algo que va mucho más allá y que también ha cambiado, igual que decíamos antes, el concepto de gastronomía, el concepto de restaurante. Él se ha querido sumar hoy aquí a nuestra, nuestra en cuanto a andaluces, lucha por algo tan simbólico de nuestra tierra como es el aceite de oliva, y creo que le debemos dar otro aplauso para agradecimiento de su esfuerzo, de su viaje, que no es poco. Para meternos en faena, vamos a empezar con Jesús, que nos va a hacer una pequeña introducción desde su punto de vista de nuestra charla de hoy, y a continuación la hará Joan Roca y luego pasaremos ya a la mesa redonda propiamente dicha. Tienes la palabra, Jesús, por favor. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad de Jaén y especialmente a mi colega, el doctor Gaforio, por esta invitación y permitir que el Instituto de Nutrición esté una vez más en este tipo de foros en los que siempre hemos peleado fundamentalmente desde la investigación. Y quiero acordarme especialmente de una figura, de una persona muy emblemático, que era el profesor Matais. Ahora se cumple 10 años de su fallecimiento y hace 35 o 40 años venía por aquí en su coche y yo lo acompañaba, suplicando a las empresas del sector que nos diera dinero para investigar. Y precisamente por eso, en cierta medida, quería mencionarlo. Yo voy a hacer una mención, realmente teníamos preparado una intervención más larga, pero básicamente solamente voy a soltar flashes, la presentación era más larga, solamente voy a soltar flashes porque realmente, como nos ha transmitido Fernando, lo que interesa es el diálogo y la discusión. Entonces voy a hacer un breve repaso, espero no llegar más allá de los 15 minutos, 10-15 minutos, para entrar fundamentalmente en lo que nos interesa, que es la discusión. Realmente la dieta mediterránea la han definido muy bien mis colegas en la mesa anterior.
Es una cultura, eso lo sabemos todos, es muy diversa, muy distinta de Marruecos, Argelia, Egipto, Italia, Francia, España, Portugal incluso, pero solamente hay un nexo en común, sin lugar a dudas, que es el aceite de oliva extra virgen. Ese es el alma, ese es el corazón. Si el corazón muere, si no lo cuidamos, se nos cae la dieta mediterránea. Ese es uno de los elementos claves que tendríamos que defender aquí. Otro aspecto es el papel del aceite de oliva extra virgen dentro de 30, 40, 50 años. Es decir, la población mundial está creciendo a un ritmo exponencial y evidentemente nos genera un reto, puesto que tendremos que ir cambiando la forma de preparar y de aportar los alimentos. Y es un reto para todos, desde el productor, el restaurador y, por supuesto, el reto científico. ¿Qué lugar ocupará el aceite de oliva extra virgen cuando tenga que competir con hamburguesas sintéticas? Ya existen, aquella costó 300.000 euros. Ya se están invirtiendo proyectos, grandes proyectos de más de 3 millones de euros para conseguir salmón sintético, pero a partir de células in vitro, es decir, no estoy hablando de piscifactorías. Y, por supuesto, con todos los estilos de vida, es decir, las granjas, el cultivo se va a trasladar a las grandes ciudades, los arquitectos ya se nos han adelantado y están diseñando ciudades granjas en las que poder producir el propio alimento. ¿Qué papel tendrá el aceite de oliva virgen? ¿Cómo persistirá? ¿Cómo aguantará? Es decir, ya son muy frecuentes las impresoras 3D para hacer alimentos. Evidentemente, el aceite de oliva todavía es un alimento difícil de imitar, hoy por hoy imposible de imitar, y por tanto, en ese sentido podemos estar relativamente tranquilos. Hay algo que preocupa muchísimo y preocupará enormemente dentro de 50 años, que es la alimentación sostenible. Y en ese sentido, el aceite de oliva probablemente sea la única grasa, el único aceite vegetal sostenible, el único. Y probablemente es uno de los vegetales más sostenibles de todos los que tenemos en nuestro entorno. Luego, en ese sentido, pues debemos de estar tranquilos. Es decir, el aceite de oliva extra virgen se debe de incentivar, se debe de potenciar. Pero ¿qué ocurrirá con el cambio climático? A fin de cuentas, estamos asistiendo a un calentamiento global y eso podría repercutir también negativamente. Sabemos que la temperatura media dentro de 2050 incrementará un 1,8 grados aproximadamente. Sin embargo, las previsiones, bueno, por supuesto esto implica que habrá zonas, una serie de zonas en donde prevalecerá o habrá cierta tendencia a la aridez. Como precisamente además las nuestras son las que más sensibles van a ser a ese proceso. ¿Cómo afectará? Bueno, ya las primeras predicciones, los primeros modelos son halagüeños, porque el olivo, por cómo soporta las zonas áridas, el estrés, todo tipo de estrés, pues se adaptará perfectamente a esta nueva situación. De hecho, los pronósticos son halagüeños porque justo la península ibérica será una de las zonas del área mediterránea con mayor beneficio procedente del aceite de oliva extra virgen. Pero no será igual en todas las variedades, porque habrá algunas, las que requieren más hídrico, más agua, que se verán afectadas negativamente por plagas, mientras que otras, las del sur, fundamentalmente picual, cornicabra y afines, serán mucho más resistentes a las plagas, la producción será más fácil, más abundante y, lo más importante de todo, de mayor calidad, ¿no? Bien, ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta, el futuro, pero nos interesa también, a mí como científico, soltar 4 flashes de a qué debemos realmente las bondades del aceite de oliva extra virgen dentro de lo que es la dieta mediterránea.
Hasta tal punto es así que realmente todas las sociedades españolas de nutrición, incluido el Instituto de Nutrición, definimos con cierta rotundidad que la dieta ideal debe de contemplar de un 15 a un 20% de la energía total a base de ácidos grasos monoinsaturados. Es decir, el aceite de oliva extra virgen es un elemento clave, esencial. Por supuesto, hay que ir disminuyendo todo lo posible las grasas poliinsaturadas. Ya deben de estar por debajo del 5%, pues por su perfil proinflamatorio fundamentalmente y prooxidante. Tenemos que tener muy claros que este tópico es cierto, somos lo que comemos, y en el caso del aceite con más motivo. Es decir, bastan dos meses para utilizar exclusivamente una fuente grasa, para que todas las membranas de nuestras células, de nuestro cuerpo, reflejen en cierta medida el perfil mayoritario de los ácidos de las fuentes grasas. En concreto, cuando consumimos aceite de oliva extra virgen, todas nuestras membranas se enriquecen muy significativamente en oleico, y esto aporta muchísimos beneficios. Y esto es precisamente la mayor característica de nuestro aceite, junto con los compuestos menores, de los que luego, evidentemente, hablaré. El primer punto clave, oleico. El oleico es una molécula que genera mucha fluidez en las membranas celulares, y eso determina que todas las funciones sean más eficientes, mucho más eficientes. Esta precisamente es una de nuestras líneas de investigación actual, cómo las membranas, el motor del coche que genera la potencia, en nuestro caso las mitocondrias, genera ATP, energía, cómo se ven favorecidas enormemente, son capaces de generar mucha más energía y más eficiente cuando sustituimos los ácidos grasos con oleico. Y además eso lo reforzamos mucho más con algunos de los compuestos menores, fundamentalmente hidroxitirosol, del que luego hablaré. Pero además hay que tener en cuenta que las estructuras celulares no son estáticas, son dinámicas, enormemente dinámicas. Las células se están continuamente moviendo. Esto es un ejemplo de lo que ocurre con las mitocondrias, cómo cambian de forma completamente, se fusionan, se unen justo después de 30 minutos de nado. Y eso se consigue, entre otras cosas, gracias a que el oleico genera fluidez en las membranas. Eso es clave, es esencial. Otro aspecto importante del oleico es que solamente tiene un doble enlace y, por tanto, es el más resistente a la peroxidación. Por cada ácido graso oleico que se oxida, lo hacen ante 8 moléculas de linoleico, 16 de linolénico, 32 de araquidónico, es decir, es exponencial. Esto es también determinante, puesto que nuestras membranas, evidentemente, van a ser mucho más resistentes a la peroxidación. Pero no solamente nuestras membranas, va a ser determinante en todos los procesos culinarios en donde la temperatura sea un factor añadido, no temperatura, también oxígeno, por supuesto. Son los factores claves que se pueden incrementar en determinadas situaciones con algunos otros nutrientes. Otra peculiaridad del oleico es que no puede generar peróxidos cíclicos, que son probablemente los más negativos. Por tanto, el oleico lo que viene a hacer es sustituir nuestras membranas de hierro oxidable por otras de acero inoxidable. Ese es el papel fundamental. Esto no quiere decir que sea un papel único, no, es un papel compartido con algunos de los compuestos menores, de los que evidentemente también tendremos que hablar. Sí es cierto que es un factor clave para incrementar la longevidad, por lo menos en animales de experimentación. Es clave también porque al no propagar la peroxidación lipídica determina que nuestro ADN, tanto de células periféricas, como en este caso linfocitos, como del ADN mitocondrial, se preserve, se dañe menos y, por tanto, teóricamente tenemos que ser más longevos. Pero no es eso lo que nos importa es ser longevos, pero con buena actitud física y mental. Bien, otro aspecto que no conoce o conoce muy poca gente, y es que el consumir aceite de oliva extra virgen es equivalente a consumir salmón, es decir, o a tomar omega 3. Hay un mecanismo del que, si queréis, luego hablamos, precisamente por la relación que hay linoleico-linolénico y la que se traduce en membranas celulares, mediante el cual
las desaturasas y elongasas de nuestras células localizan con facilidad el linolénico y expresan toda la cadena de la omega 3. Por eso genera un perfil menos inflamatorio. Y insisto que este es un mecanismo dependiente solo de los ácidos grasos, luego se refuerza por algunos compuestos menores, pero genera un perfil menos inflamatorio, menos aterogénico, menos obesogénico, si quieren, en general. En fin, hay gran cantidad, hoy día casi todas las patologías no transmisibles, no hereditarias, metabólicas, pues cursan siempre con algún episodio de inflamación. Bien, esto no es igual para todas las variedades de oleico, ojo. Esto que acabo de citar solamente se produce con aquellas variedades que son especialmente ricas en oleico, por encima del 80%. Es decir, estoy hablando solamente de 3-4 variedades, no más. Algunas otras, como arbequina, verdial, picudo, evidentemente no van a generar este mecanismo fisiológico endógeno. Es un potente antioxidante, ya nos lo han dicho, nos lo han comentado, pero no solamente son antioxidantes todos estos compuestos fenólicos, tirosol, hidroxitirosol, oleoeuropeína, olaceína, oleocantal. Cada una de ellas tiene un matiz. Todas son antioxidantes, son fenólicos, pero cada una tiene un matiz. Y algunas de ellas intentaremos hablar más tarde, puesto que a la dosis de ingesta media, son antiinflamatorias potentes, o contribuyen, junto con estilos de vida y otros alimentos de la dieta, todos ellos saludables, contribuyen a que la incidencia de algunos tipos de cáncer sean menores, a que los defectos mentales disminuyan, etcétera, etcétera. Pero de ellos hay dos que son claves, uno es hidroxitirosol y el otro oleocantal, porque como casi nos ha insinuado anteriormente nuestro compañero Martínez, no solamente son antioxidantes, sino que son capaces de interaccionar con nuestro genoma y expresar o silenciar determinados genes. Y ese es el futuro también en nuestra investigación. Es decir, ahora mismo en nuestro laboratorio hemos prácticamente terminado cuál es la dosis toxicológica de hidroxitirosol, no se había ensayado todavía. Les puedo adelantar que no hay dosis toxicológica, es decir, que las dosis que se utilizan normalmente no generan absolutamente ninguna alteración, y entonces lo que estamos haciendo es jugar con dosis intermedias cara a extraer algunos de estos principios y realmente llevarlos a usos terapéuticos, más allá de los que son los gastronómicos. Entonces la dosis estoy hablando de 300 miligramos kilo, que es una dosis muy alta. Esa dosis prooxida un poco, pero no afecta para nada a las mitocondrias. Y lo importante es que la dosis baja, baja 30 miligramos por kilo. Esa dosis interfiere a nivel genético y expresa algunas proteínas, activa algunas proteínas, entre ellas la quinasa de la MPK. Y esta es clave, por ejemplo, para explicar el por qué el aceite de oliva extra virgen viene muy bien para diabéticos, porque uno de los efectos que hace es aumentar la expresión de los transportadores de glucosa periféricos, GLUT4 concretamente, con lo cual estos sujetos requieren menos dosis de insulina. Ese es uno de los mecanismos, hay algunos otros más, si tenemos tiempo lo iremos observando, porque realmente hidroxitirosol, por ejemplo, interfiere positivamente, ejerce numerosas sinergias a nivel de expresión de numerosos genes. En este aspecto hay varios grupos en Jaén muy sólidos que están estableciendo las bases un poco que nos van a ayudar, evidentemente, a llevarlo a modelos de animales y fundamentalmente de humanos en ensayos clínicos. De ello, del oleocantal me imagino que saldrá. Por supuesto, se conocen muy bien todos los mecanismos. Hablaremos también de algunos otros compuestos menores. A mí lo que me interesa fundamentalmente también es que entre en discusión que todo esto varía en función de la variedad, que el oleico varía enormemente, es decir, que cada variedad tiene un hueco en la cocina y cada variedad tiene un hueco en la salud, en función de lo que vayamos buscando. Hoy día podemos diseñar dietas enfocadas a paliar algunas alteraciones, sin perder nunca, eso es claro,
el contexto de que es la dieta en conjunto y la variedad de alimentos la que subsana y corrige los problemas. Hablaremos, por tanto, de las distintas variedades y de los distintos huecos. Hay una regla general, y es a mayor compuestos fenólicos, evidentemente mayor efecto beneficioso en general, aunque insisto que hay pequeñas peculiaridades. Y por último, y con esto termino, el aceite de oliva extra virgen es el único alimento, no existe otro. Es decir, yo puedo tomar un complejo multivitamínico. Yo sé que me puede servir porque me lo ha recetado el médico, pero yo no, es decir, no lo percibo para nada. Con el aceite de oliva extra virgen, cuando yo siento picor, sé que estoy tomando un antiinflamatorio. Cuanto más pique, más antiinflamatorio. Y no solamente eso, sino que estoy activando una serie de receptores que me van a producir a largo plazo euforia y me va a enganchar a consumir. Puede generar dependencia. Y en cierta medida todo eso depende de ese mecanismo que son sumamente interesantes desde el punto de vista fisiológico y de los que podemos hablar porque gastronómicamente nos ayuda mucho. Es decir, uno de los hándicaps que tienen las variedades fuertes, tipo picual, hojiblanca, es esta. Pero hay que saber venderlo. Mire usted, a usted le pica, a usted le amarga. Si a mí me amarga, es el toque del hidroxitirosol, de la oleoproteína, evidentemente es un antioxidante. Se puede traducir en que mis membranas van a ser más funcionales, sin lugar a dudas. Yo siento cuando consumo el aceite, percibo esa fluidez. Es algo especial, una textura especial, eso lo aporta el oleico. Cuanto más oleico tengo, el oleico me está fortaleciendo absolutamente todas las estructuras de membrana y hace que sean más sensibles. Y luego, por supuesto, todos los componentes volátiles que inundan el gusto, el olfato y que en cierta medida también retroactúan en amígdala, en algunas estructuras cerebrales que hacen que nos transporten a algunas situaciones placenteras que hayamos vivido. Y ahí también hay que saber jugar. Por tanto, es uno de los pocos alimentos que nos aporta tantas bondades y, sobre todo, insisto, para mí es lo más relevante, somos conscientes de cada una de ellas. Y eso, además, lo podemos trasladar a una carta. Podríamos hacer y diseñar, jugando con otros muchos alimentos, aquí tenemos el experto, y conjugar nuestras variedades de aceite de oliva extra virgen, cada una sirve para algo, y hacer pues, un maridaje especial con distintos alimentos. De ahí que podríamos ser nosotros buenos aprendices de cocina, me ofrezco, voluntario, y seguro también que aprenderíamos mucho, llevaríamos con relativa facilidad al laboratorio. Bien, esto era lo que yo quería trasladar. Hay algo que sí coincido con el doctor Osada. A mí hay algo que me preocupa, hay algo que no hacemos bien y tenemos que discutirlo. El aceite de oliva extra virgen no supera el 2,5 en el mercado mundial. Luego, algo hacemos mal. O los científicos no sabemos llevarlo, enseñarlo, transmitirlo, o en las cocinas no se vende de forma correcta, o nuestros políticos no nos ayudan para transmitirlo, para fomentarlo, o a nivel de agricultura. Es decir, yo no voy a quitar a nadie, es toda la cadena, pero algo estamos haciendo mal, porque no hay ningún aceite, ninguno que se aproxime ni de cerca en beneficios al aceite de oliva extra virgen, y debería ser el más vendido, sin lugar a dudas. Bien, y por supuesto también aprovecho para darle gracias, por supuesto, a todos mis maestros, especialmente, insistía, al profesor Matáis y al profesor Matáis y a todos mis maestros y a todos mis doctorandos, porque realmente siempre he investigado con aceite de oliva, con oleico, con compuestos menores y espero que me queden muchos años todavía investigando los mismos y todo ello se lo debo a ellos. Muchas gracias. Extraordinario, perfectamente, vamos divinamente en tiempo y bien. Hacemos un cambio de cable y le cedemos la palabra a renglón seguido a Joan para que nos haga su introducción. Bueno, buenos días. La verdad es que es un placer estar aquí.
Gracias por invitarme. Yo vengo a aprender. Yo voy por el mundo intentando aprender. Esto de la cocina es maravilloso porque cuando más vueltas das, cuando más viajas, cuando más conoces, más ves que sabes menos, ¿no? Y evidentemente el mundo del aceite de oliva es un tema maravilloso del que tenemos muchísimo que aprender. Y esta es una de las razones por las que he venido. Fernando, que tenéis que hacerle un homenaje a este hombre, presidente de la Academia Andaluza de Gastronomía, está haciendo una labor increíble de difusión de la cultura gastronómica de esta tierra, y esto es importante, que haya gente comprometida y dispuesta, que esto no es tan fácil, porque todo el mundo tiene mucho trabajo y todo el mundo tiene cosas que hacer, y dedicar tiempo y pasión a la gastronomía, difundirla y hacer de enlace con instituciones, con colectivos, con universidades, esto es maravilloso, y no todas las cocinas de España tienen personajes como tú, os lo digo con toda sinceridad, es decir, esto es absolutamente cierto, que gente que realmente pues se mueva de una forma desinteresada y haga la labor que está haciendo Fernando. Así que Fernando me dijo, tienes que venir a Jaén, y yo evidentemente vi que podía, que mi agenda me lo permitía, y aquí estoy, encantado. Encantado de estar, encantado de hablaros de cómo nosotros usamos el aceite de oliva. Es verdad que es un producto clave para la cocina del Celler de Can Roca. Cuando me preguntan, a veces una pregunta recurrente, ¿no?, que hace la prensa, te dicen un ingrediente esencial en tu cocina. La respuesta siempre es el aceite de oliva. Y es que es cierto, no de ahora, porque ahora es como muy obvio quizá, pero ya hace años que lo era. El Celler de Can Roca tiene ya 32 años. O sea, yo, de hecho, ayer todavía decía en una ponencia en Toronto que hacía 30 años, pero en realidad son 32, ya abrimos en el año 86. Y, por lo tanto, llevamos un recorrido importante de cocina comprometida con la creatividad, comprometida con la tradición, comprometida con los productos, comprometida con un diálogo también con la ciencia, que ha hecho que nos replanteemos cosas y que hagamos cosas de formas distintas. En definitiva, que avancemos, ¿no? Y también comprometido con lo que nos toca vivir hoy a los cocineros, que lo hablábamos hace un momento, esa responsabilidad que tenemos de saber que se nos escucha más de lo que se nos escuchaba antes, de que nuestro papel en la sociedad ha cambiado, y de que tenemos que ser conscientes de eso y usar eso con responsabilidad. No sé si siempre lo hacemos bien, pero la intención siempre está ahí, y hablo, creo que un poco por todos, ¿no?, los colegas que conozco, que por otra parte también el colectivo de cocineros nos llevamos muy bien. La verdad es que es un colectivo fantástico donde hay muy buena relación entre nosotros, nos ayudamos, colaboramos en las movidas que a cada uno se le ocurren, cada uno piensa formas distintas de promover su territorio, su cultura, su cocina, e intentamos contribuir, colaborar al máximo. A veces llegamos, a veces no, a veces nos lo permite el tiempo, las agendas o los compromisos, y a veces no, pero siempre está la intención, ¿no? Así que siempre ha habido esta forma de compromiso con la sociedad, que creo que comparto con mis colegas y con los cocineros que hoy tenemos, como decíamos, una visibilidad que nunca habíamos tenido y que nunca habíamos imaginado llegar a tener, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros hace 30 años o 40, cuando decidíamos que queríamos ser cocineros, y que era como una cosa incluso extraña o curiosa o incluso arriesgada, ¿no? Es decir, hace tanto tiempo que querías dedicarte a algo que simplemente intuías que te gustaba, y que luego con el tiempo has refortalecido esta intuición, y que finalmente has acabado dedicando tu vida a algo como la cocina o como un restaurante. Bueno, yo os hablo un poco de un restaurante familiar. No quiero extenderme en esto, y simplemente
contaros, somos 3 hermanos, nos entendemos bien hace tiempo, hemos hecho un restaurante, no sé si es más o menos, pero es verdad que es una historia vivida con pasión, con compromiso y con ganas de disfrutar de algo que realmente nos gusta. Tenemos la suerte de que somos felices haciendo feliz a la gente que viene a nuestra casa. Y esto para nosotros realmente es un lujo. Somos la tercera generación de una familia dedicada a esto, a dar de comer a la gente, como decía nuestra abuela, y por lo tanto hemos aprendido mucho de nuestra abuela. Ellos tuvieron un restaurante, nosotros nacimos en el restaurante de nuestros padres, ellos se trasladaron ¿lo vemos? Si no, lo ponemos desde allí, no pasa nada. Si lo tienes aquí, paso aquí. De hecho, son unas imágenes que os quería mostrar de algunos platos que hacemos. Bueno, os decía, somos 3 generaciones, nuestros abuelos ya tenían un restaurante en la montaña cerca de Girona y nuestros padres se establecieron en un barrio obrero de una pequeña ciudad como Girona. Ellos venían de ese entorno rural y se establecieron en el entorno urbano, en un barrio que se estaba formando con gente que venía sobre todo de Andalucía. Nuestros vecinos son de Jaén, de Granada, de Córdoba, de diferentes pueblos de Málaga, de Sevilla y evidentemente nuestra cultura, aunque catalana obviamente porque estamos en Cataluña, tiene muchos vínculos con la cocina y con la cultura andaluza de los inmigrantes que vinieron y se establecieron en este barrio que se estaba formando a las afueras de Girona. Ahí nacimos, ahí crecimos, gracias, y ahí hicimos finalmente realidad nuestro sueño, que es este restaurante. Este restaurante tiene solamente, como lo veis, tiene 10 años, esta era la casa más bonita de ese barrio, un día la pudimos comprar con muchísimo esfuerzo, evidentemente, porque en fin, tuvimos que pedir todo el dinero al banco cuando los bancos te daban créditos al 17%, año 93, seguramente que alguien de aquí lo recuerda. Otros quizá no lo sabíais, pero antes el dinero era muchísimo más caro, así que imaginaros lo que tuvimos que trabajar. Durísimo para poder comprar esta casa y convertirla en un restaurante. Estuvimos durante 15 años dando bodas y banquetes aquí con el restaurante en un local pequeñito pegado al de nuestros padres, donde allí simultaneábamos el restaurante gastronómico con esta actividad de banquetes para poder pagar esta casa y finalmente tener aquí nuestro restaurante, ¿no? Así que ese fue realmente nuestro gran objetivo. No era tanto tener estrellas Michelin o reconocimientos, sino nuestro objetivo era tener un lugar donde poder trabajar al máximo nivel, con una cocina bien equipada, confortable, amplia, luminosa y una sala también confortable, y finalmente lo conseguimos. Hace ahora 10 años. Curiosamente, estos 10 años recientes han sido los años de los grandes reconocimientos. Realmente venir aquí, tener ese espacio confortable, fue un punto de inflexión que nos hizo crecer y mejorar y hacer las cosas un poquito mejor. Bueno, hablando del aceite de oliva y del... Aquí pasa, pero aquí no. Algo pasa, espera. A ver si... No. ¿Aquello lo has desenchufado? ¿O? Sí, es el mismo cable. ¿Intentar pasar? No, ahí está, tenemos esto. Ahí, ya, gracias. Perfecto, bueno, nada, disculpar esta introducción. Probablemente conocíais la casa, pero yo creo que tampoco está de más hablar del restaurante y de cómo poco a poco hemos hecho realidad nuestro sueño, ¿no? Con esfuerzo y con trabajo. La cuestión, el aceite de oliva y el olivo. Se ha convertido en un aperitivo clásico en casa y siempre estamos con esta cuestión en los restaurantes, nos pasa muy a menudo, sobre todo los restaurantes
llamados de alta cocina. Bueno, yo nunca sé cuál es el término adecuado, si alta cocina, si cocina de vanguardia, no sé, es igual. Cocina en cualquier caso, en que se nos exige cambios constantes de lo que estamos haciendo. Y hay veces que hay cosas que tienen mucho sentido y que no queremos renunciar a ellas. Como por ejemplo, este aperitivo es un bonsai de olivo, que los cuidamos, tenemos una partida, en los restaurantes hay partidas de pescados, de carnes, de entrantes, de postres, de producción, tal, y hay una partida de bonsáis. Entonces hay los chicos que se encargan de mantener y de cuidar, hacen otras cosas, afortunadamente, no solamente esto, pero cuidamos los bonsáis de olivo. ¿Por qué? Para nosotros este aperitivo, de hecho, veis que cuelgan unas aceitunas caramelizadas. Hacemos un caramelo con aceitunas que las deshidratamos, las convertimos en polvo. Con ellas hacemos un caramelo muy, muy fino que nos permite envolver una aceituna que está rellena de anchoas. Y esto dejamos que el cliente casi como que las recolecta del bonsai, del árbol en la mesa, y es como si las comiera acabadas de extraer del árbol. De hecho, no es tan solo esto, sino que para nosotros es un ritual mediterráneo. Es algo que tiene que ver con, quizá tiene que ver con cosas que hemos aprendido viajando por el mundo, ¿no? La ceremonia del té japonesa, ¿no? Ese ritual. Por eso el bonsai de olivo, en este sentido, nos dio la idea de, caramba, el ritual de llevar a la mesa algo vivo del que puedas extraer una parte, que evidentemente está procesada, pero el simbolismo del ritual de la bienvenida a un cliente. Cada vez más clientes que vienen al restaurante vienen de fuera. Así que servir este bonsai para nosotros tiene muchísimo sentido y sobre todo simbolismo. Es una forma de dar la bienvenida al Mediterráneo para clientes que vienen de otros lugares del mundo. Hacerles ver lo importante que es para nosotros el olivo sigue siendo... Por eso os decía, quizá algún crítico gastronómico puede decir, estos tíos están todavía con el... Pero es que es un símbolo. O sea, no es que... Y cuidado, y le hemos dado vueltas a las aceitunas, porque ahora ya no son caramelizadas, ahora son helados de una aceituna que está recubierta de la manteca de cacao, tiene la forma exacta de una aceituna, con un helado de aceituna verde buenísimo, y que por lo tanto ya tiene un trabajo, ¿no?, creativo detrás. Pero no renunciamos a esa idea del símbolo. Para nosotros es importante. Y es una declaración de principios también. Creo que es importante que un restaurante cuente cosas a través de sus platos o de sus aperitivos o de sus símbolos. Es una bienvenida al Mediterráneo y una declaración de principios. El aceite de oliva va a ser la clave y el hilo conductor de nuestra cocina, de nuestra propuesta. Antes del olivo servimos un aperitivo que también tiene un poco esta idea de contar cosas. Qué bonito es cuando la cocina puede contar cosas, ¿no? A nosotros nos gusta. Cuando un restaurante tiene la licencia creativa para contar cosas, es maravilloso. Es lo que a nosotros más nos gusta, a los cocineros, ¿no? Tener licencia o libertad creativa, ¿no? La cocina española ha sido importante en el mundo gracias a esa idea de libertad. En el momento en que hemos empezado a pensar y hacer las cosas que creíamos que teníamos que hacer y dejar de hacer aquellas que nos habían enseñado en la escuela de cocina, con buen criterio, y mi madre y mi abuela con buen criterio te enseñan lo que tiene, ¿no?, la tradición, la cocina académica, pero hay un momento que dices, oye, podemos hacer un helado de aceite. Esto ahora es muy obvio, ¿no?, y todo el mundo diría que es absolutamente normal, pero hace 20 o 30 años era muy atrevido, ¿no? Así que la cocina española ha empezado, y evidentemente tenemos como bandera de todo esto a Ferran Adrià, que afortunadamente nosotros lo tenemos muy cerca y compartimos no solamente esa proximidad geográfica, sino también de amistad, ¿no?, ideológica, ¿no?, de decir, bueno, vamos a plantearnos y replantearnos cosas. Bueno, la cuestión es que antes de este aceite, de este mensaje del olivo en la mesa,
lo que hacemos es contar al cliente que también viajamos. Y lo que hacemos es servir un mundo, una especie de que lo hemos ido transformando también. Ahora tiene otra estética, es mucho más espectacular, pero no deja de ser una bola del mundo con 5 tapas, 5 bocados, que cada uno te lleva a algún lugar del que nosotros regresamos. Es como contarle al cliente, mira, venimos de Turquía, del Líbano, de México, de Marruecos, o de México, o de Perú, o de Colombia, es igual. Contamos de dónde venimos. Somos de aquí, hacemos cocina catalana, pero no somos fundamentalistas. Estamos abiertos al mundo y queremos impregnarnos de todo lo que las culturas que nos enseñan nos podemos llevar en la piel y de una forma u otra aparecen en lo que estamos proponiendo gastronómicamente. Así que antes del olivo hay una vuelta por los lugares de los que venimos. Y luego seguimos ya después del olivo, que es, como decía, la declaración de principios. Esto es para nosotros esencial y vamos a ir viendo. Ahora os hago un recorrido, disculpar esta introducción, pero creo que es importante para poner en contexto cómo es para nosotros de importante el aceite de oliva y todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Cronológicamente, hay algunos platos. Este plato es muy antiguo, es de los primeros platos que hacíamos nosotros en que nos inspirábamos en la cocina tradicional. Esto es un carpaccio de manitas de cerdo, que es de estos platos que ahora está en muchas cartas de muchos restaurantes, en Cataluña sobre todo, y que la primera vez que se hicieron, esto es cuando hay que poner un ejemplo a veces de de qué sirve la cocina de vanguardia, ¿no? De qué sirve lo que hacen estos señores tan raro. Afortunadamente, algunas de las cosas que hemos ido haciendo nuevas han trascendido a una cocina mucho más próxima, incluso doméstica, ¿no? De poder dar ideas para poder aplicar cosas que hacemos en la alta cocina y que luego pues acaban apareciendo en la cocina tradicional o se convierten en tradicional. De hecho, la cocina tradicional actual un día fue vanguardia, porque alguien hizo por primera vez un gazpacho, ¿no? O sea, esto era, cuando se hizo por primera vez, era vanguardista total, porque alguien empezaba a hacer cosas que no se hacían antes. Así que siempre ha habido pasos que van por delante que luego acaban convirtiéndose en cultura popular. Bueno, esto es un ejemplo, pero básicamente lo que quería contar con esto es que en ese momento, cuando hicimos este plato, había la creencia de que para dar sabor a un aceite, esto es un carpaccio de manitas, como os decía, de cerdo, aliñado con un aceite de hongos, un aceite de seps. Se creía que la mejor forma de hacer esto era con aceites con poca fuerza, con girasol, ¿no? Y porque absorbían más el sabor. Nosotros empezamos a decir que no, que esto era mucho mejor con aceite de oliva porque añadíamos a los matices del aceite de oliva los de un elemento de condimentación, que en este caso eran unos seps que los confitábamos en este aceite, los usábamos también para esta elaboración y para otras, pero ese aceite que había cogido todo este aroma era mucho más interesante con los matices que absorbía. Después empezamos a experimentar con el aceite de oliva extra virgen y a ver y a darnos cuenta de que si lo metíamos en un congelador, esto hace muchos años que lo hacíamos, si metíamos el aceite de oliva extra virgen en un congelador y luego lo dejábamos descongelar lentamente, tenía una textura casi como mantequilla. Esto no tenía nada de ningún elemento añadido, simplemente era el cambio térmico que hacía que el aceite de oliva pues tuviera una textura muy interesante. Así que a nosotros esto nos pareció interesante y lo utilizábamos. Era un plato, de hecho eran unas anchoas con pan con tomate. Era nuestro pan con tomate, pero fijaros que en la base hay unos daditos de tomate, pero sobre todo lo que hay es el agua de vegetación de los tomates. Ya empezábamos a triturar el tomate, dejarlo sedimentar, dejar que el agua de vegetación quedara arriba y quedara transparente con toda la potencia, el sabor del tomate, en un agua que parecía eso, agua, ¿no? Y de repente tiene una potencia de sabor muy interesante. Entonces, bueno, anchoas, pan, una tostada de pan, flores de romero y ese aceite que
que era sorprendente encontrarte esto, aceite tal cual, que se iba fundiendo mientras ibas comiendo y se iba integrando con ese juego de tomate, anchoa y pan, que es algo como muy nuestro, muy en la memoria gustativa. A nosotros nos gusta mucho jugar precisamente con la memoria para emocionar. Al final, una de las grandes pretensiones que tenemos los cocineros es poder llegar al corazón. O sea, obviamente satisfacer el estómago, por supuesto, primero, antes que nada, pero también si podemos llegar a conectar, ¿no?, con lo que tenemos archivado en forma de sabores, de aromas, pues es mejor que mejor. Bueno, esto es un langostino al vapor de amontillado. Cocinábamos el langostino con vapor de amontillado, se fija el vapor del amontillado en la carne del langostino, y detrás hay un aceite de oliva es un aceite de oliva que infusionamos con un poquito de ajo, subimos la temperatura muy poco. Esto lo hacíamos con picual y luego le añadíamos maltodextrina. La maltodextrina hace que el aceite quede como una arena, y parece albariza, de hecho. Y por eso jugábamos con el suelo de los viñedos de Jerez, ¿no?, la albariza, que era el aspecto que toma ese aceite, el sabor del aceite con un matiz de ajo y almendras tiernas, amontillado, esferificado, pero también pasificado, parecían pasas, en fin, con hinojo, con algas. Era un plato muy interesante donde el aceite de oliva era clave para poder unir todos estos elementos, ¿no? Son platos de hace un tiempo. Este todavía es más antiguo. Esto es una escudella de bacalao, y ahí hay dos cosas importantes en el que el aceite de oliva era clave. Primero, nosotros empezábamos a usar en esa época la técnica de cocción al vacío a baja temperatura. Era año 97, o sea, hace 20 años, imaginaros, ¿no? La cocina al vacío ahora está muy extendida, pero en aquel momento era muy raro porque se asociaba a la industria alimentaria. Si me alargo, cortarme, disculpar, que no estoy controlando tiempo. Cuando tú me dices... Nada, poco, ya está. Ok. El aceite de oliva, en este caso, lo usábamos para cocinar el bacalao a temperatura exacta en bolsas de vacío. Empezamos a integrar ya los aceites porque cocinábamos a 55 grados, temperatura muy baja. El aceite de oliva era el elemento que nos permitía hacer de líquido de compensación para evitar el compactado y la presión del vacío en la bolsa. El aceite era el líquido de dominio que evitaba que se aplastara. Y evidentemente aportaba sabor, aportaba un confitado con temperatura controlada. Y la sopa era una emulsión, era una especie de porrusalda, una base de puerro, patata con aceite de oliva, que luego le añadíamos aceite de oliva crudo en el último momento para configurar una emulsión y una sopa. Muy agradable. Esto es una vendimia, es arenque con uvas y con trigo verde emulsionado con aceite de oliva extra virgen también. Esto lo hacíamos con arbequina y con un helado de pan tostado y aceite de oliva. Esto es un helado que Jordi hacía y que venden en sus tiendas de helado, rocambolesco, un helado de pan tostado y aceite de oliva. Buenísimo. Y lo introducíamos en este plato que representa un poco la vendimia. Gazpachos de frutas. Hace años empezábamos a hacer gazpachos de cerezas. Ahora, en esta época que empezamos a tener cerezas, la emulsión con aceites de oliva era maravillosa y de hecho nos ha dado un recorrido muy interesante de sopas frías emulsionadas con aceite de oliva. Esto es una curiosidad, viajando por el mundo y interpretando cocinas. Esto es un lukum, ¿sabéis? Estos dulces turcos, que lo hacíamos con aceite de oliva. Estuvimos cocinando en Estambul y uno de los platos que hicimos, las tapas, esto era un pequeño snack, era un aceite de oliva texturizado con gliza y con maicenas para acabar configurando una especie de lukum, este dulce turco. Y esto es una receta muy simple, y con esto acabo, que representa un poco
para nosotros qué es el Mediterráneo y cómo el aceite de oliva hace de hilo conductor de una serie de salsas emulsionadas en frío con aceite de oliva. Esto es una receta de hace un tiempo, pero sigue vigente, porque cuenta varias cosas. Primero, que con zumos de hierbas o zumos de frutas, según su densidad, texturizados, usamos el agar-agar para dar densidad a estas bases. El agar-agar junto con el jugo nos permite, esto es el agar, que lo añadimos en caliente y luego, una vez ya frío, nos permite emulsionar el aceite de oliva perfectamente. Hacemos emulsiones estables de hinojo, de bergamota, de naranja, de piñones. Son los colores, y de aceituna verde. Son los colores del Mediterráneo, según nosotros. O sea, el litoral mediterráneo tiene esos colores. Y esos son los colores y las salsas que tienen el aceite de oliva como conductor, que son los que nos van a configurar las salsas de un lenguado, que lo cocinamos al vacío a baja temperatura, lo pasamos por una salmuera para darle sal, lo hacemos para que la sal se integre y esa parte de sal, de salmuera, al 10% aproximadamente, que absorbe, es la que soltará durante la cocción, así que nos queda mucho más jugoso el pescado cocinado de esta forma. Pegamos los dos lomos del lenguado por donde les unía la espina, los cerramos al vacío, la presión del vacío hace que se peguen los lomos, pero sobre todo se pegan porque en la cocción la proteína hace que queden totalmente sellados. Así que queda más jugoso porque queda más grueso. Cerramos al vacío, 5 minutos a 55 grados, damos esa primera cocción y luego lo pasamos por una brasa de leña de encina. Esto se hace todo al momento, ¿eh? No es que se haga antes, sino que se hace al momento durante el servicio. Tiene la cocción correcta, ajustada, muy jugosa y el marcaje para mantener el sabor de la brasa, del humo de la parrilla. Y esto es un caramelo de aceite de oliva. El aceite de oliva cae sobre esta especie de boquilla donde la fuerza de la gravedad hace bajar el aceite de oliva y hace que se cierre el caramelo y se forman pequeñas gotas de caramelo de aceite de oliva que las usamos como guarnición del lenguado. Como os decía, esto ahora pasa por la parrilla y montamos el plato haciendo coincidir las cinco salsas, una detrás de otra. Servimos este plato con las salsas hacia arriba, es decir, servimos el lenguado así, para que empieces por una y acabes por otra, buscando la intensidad de los sabores y los matices. Esto sería el final, es aceituna verde, piñones, naranja, bergamota y al principio el hinojo. ¿Eh? Sí, este fue un plato que hizo historia y de hecho lo mantenemos en un menú de clásicos, todavía lo mantenemos porque sigue funcionando cuando tenemos lenguado. Coincidiendo con cada salsa, en la aceituna verde está el aceite de oliva, el caramelo de aceite de oliva, en el piñones están los piñones tiernos, en la naranja está la piel de naranja confitada, en la bergamota está la flor de bergamota y en el hinojo está la flor de hinojo. Así que, bueno, esos son algunos ejemplos de cosas que hacemos por allá. Muchas gracias. Bueno, pues pasamos quizá de todo este deleite visual. Desgraciadamente no hemos podido probar el lenguado aquí, aunque ya está muy bien. Pero y de toda la bondad y la parte positiva, a mí me gustaría empezar a lo mejor con una intervención tuya, porque lo que has dicho, que es la parte negativa, hacías una pregunta esencial. ¿Algo hacemos mal? ¿O qué es lo que estamos haciendo mal? Eso me gustaría que tú nos dijeras, es decir, cuáles son las negatividades, las famosas debilidades que dicen que están tan de moda, fortalezas y debilidades. ¿Qué debilidades tenemos o ves tú en el aceite de oliva a la hora de entenderlo como un alimento que ya habéis hablado de él, de todas sus fortalezas casi,
tanto gastronómicas que hemos visto como tú, todas sus cualidades, creo que son conocidas de todos, pero empecemos por ahí, por la parte un poquito más chunga, a ver si sabemos decir o hablar de qué es lo que no hacemos bien o qué es lo que cómo ves tú esa cuestión desarrollándola. Yo creo que es algo que nos debe de preocupar a todos. Tiene dos componentes. Uno, el que yo comentaba, que tiene que ver con la venta, que no se ajusta realmente a las bondades. Ese es esencial. Y luego hay otro componente que quizás es el que yo utilizo cuando salgo fuera, y es saber vender nuestro aceite. Yo cuando voy fuera siempre me llevo 3 variedades. Me llevo una arbequina, me llevo un picual y un hojiblanca. Y les enseño a tomar, porque realmente lo que suele ocurrir fuera es que no están habituados a esa variedad tan fuerte, ¿no? Y hay que enseñarles, ¿no? Pues esto pica, pero pica por esto, y al final te va a hacer dependiente. Y es cierto, que todos aquellos que vienen por nuestro laboratorio a hacer postdoc, al final se van enamorados de nuestros aceites y son consumidores ávidos. Luego, probablemente sea que no sabemos vender, no lo sé, puede ser un factor. Sin lugar a dudas, intereses comerciales deben de ser muy fuertes para que se vendan palmas, hojas en las cantidades que se venden cuando son aceites no saludables, bajo ningún aspecto. Creo que serían ambos esos dos factores. Esos dos factores. Vamos a unir eso, vamos a coger ese hilo y plantear palatalmente alguien de fuera, ¿cómo crees tú que vería que el aceite de oliva? Te voy a contar, perdonadme que intervenga yo un poquito y que cuente una anécdota. En Brasil, cuando fuimos con José Torras a la universidad, y hubo allí un evento hace como 8 años o 10 años, un evento muy grande. Hicimos una cata de aceite de oliva con estudiantes brasileños, había como 50 personas brasileñas. Y hicimos una cata, más que una cata, era una prueba, ¿no? Y tú preguntabas a los brasileños cuando probaron el aceite a qué les sabía, y muchos de ellos decían a papaya, otros decían a frutas suyas, claro, a nada. No les venía al paladar ni a la memoria, como decimos nosotros, el tomate o el plátano o no sé qué. No había referentes. Pues no tenían referente. Entonces, claro, la pregunta un poquito de ahí es, ¿cómo ve alguien que prueba el aceite de oliva en Australia, que no lo ha probado nunca, qué sentirá? ¿Me explico? ¿Cómo vendes eso? Que yo creo que quizás ahí puede haber una cuestión de difícil solución, porque claro, tú estás dándole un producto que no conoces. Yo quedaba sorprendido, no sabía esa desproporción respecto al consumo y esa cantidad tan, francamente, me ha sorprendido. ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Fuera, ¿no? Claro, nosotros movemos en ámbitos de gastronomía, de alta gastronomía. Obviamente en los lugares a los que vamos se suele conocer y se suele usar, pero el gran reto es llegar al consumidor, ya no solamente al restaurante de alta cocina, que todos, en todo el mundo usan, ¿no? O sea, vas a cualquier restaurante de cualquier lugar, de Australia, de Toronto, acabo de venir de allí y se conoce y se usa el aceite de oliva. Por lo tanto, el reto es aliarnos con los prescriptores, o los prescriptores que pueden ser los cocineros de otros lugares del mundo, en otras culturas donde no es habitual el consumo. Probablemente porque por una parte no se han sabido ver las propiedades organolépticas que se contraponen con unos referentes culturales distintos, pero yo creo que la clave y donde está el caballo de batalla es en hablar de salud y de beneficios en salud, que es donde no hay discusión. O sea, esto es objetivo. Las otras cosas son subjetivas. Los sabores y los referentes, bueno, son subjetivos porque están dados por unas circunstancias, pero lo que no es subjetivo y es totalmente objetivo es los aportes en cuestiones de salud. Y esta debería ser un poco la batalla y la batalla de divulgar y hacer saber que todo esto, más allá de las propiedades organolépticas, tiene unas propiedades beneficiosas para la salud, ¿no? ¿Es algo transparente, claro, seguro y sin ninguna duda? ¿O hay alguna mancha por ahí que digamos,
el aceite de oliva puede tener alguna debilidad en sus componentes y en su valor de salud. Es decir, nosotros, no nos engañemos, vamos a decir todo lo positivo del aceite de oliva, pero la pregunta va un poquito por ahí. ¿Qué nos pueden achacar desde fuera? O sea, alguien que venga, que defienda, digamos, que sea el defensor del aceite de soja, por poner un ejemplo, o de la mantequilla, me da igual, ¿por dónde nos atacaría? En general, probablemente todos los aceites tienen su espacio culinario, pero evidentemente, como decíamos, en el aspecto de salud, no. Yo podría contar muchas batallitas de laboratorio, muchas batallitas con mi maestro y profesor y amigo, el profesor Matáis. Algunas que podrán constatar algunos de mis colegas que están también por aquí. Yo recuerdo el primer experimento que yo hice fue en Italia, en mi postdoc en Bolonia, y yo llevé allí pues todo un proyecto de investigación. Queríamos saber realmente si manipulábamos las membranas, las hacíamos ricas en oleicos, soportaban mejor quimioterápicos muy fuertes, ¿no? Y comparamos girasol, maíz y oliva extra virgen, y todas las ratitas que consumían girasol, todas murieron. Eso no lo pudimos publicar nunca, nunca. Y yo creo que sí es algo que se nos repite en algunos laboratorios. Evidentemente, en aquel periodo todavía se cultivaba mucho girasol y se sigue cultivando mucho girasol. ¿Por qué no lo pudisteis publicar? No lo pudimos publicar porque hay muchas revistas, también la ciencia no está exenta de muchos trucos, de muchos manejos, es muy complicado, depende de los referees que tocan, y como ese tengo alguna otra anécdota con otros antioxidantes que le hacen mucha competencia a hidroxidrosol, por ejemplo. No ha podido ser. Ahora quizás sea el momento, ¿no? Yo creo que ahora podríamos publicarlo bien. Hemos llegado en una etapa. En aquel periodo es que el aceite de oliva extra virgen era saludable. Es decir, era saludable el girasol. Es decir, realmente de entonces a ahora hemos tenido que trabajar muchísimo en los laboratorios. Mucho, mucho. Y afortunadamente, pues todos los resultados a mí me congratula muchísimo, y a mis colegas seguro que también. Ayer mismo incorporaba varios artículos escritos en Japón, que dominan la europeína mejor que nosotros, escritos en China, en Singapur, en Estados Unidos, por supuesto en todos los países. Es decir, que la mayor parte de los artículos que buscan mecanismos de acción de componentes de aceite extra virgen se están publicando ahora mismo en todos estos países. Es decir, yo creo que con todo esto, con todo este conjunto, creo que no hay ninguna duda de que el aceite de oliva extra virgen tenga... Yo no le encuentro ningún punto débil. No se lo encuentro. Quizás el único que han apuntado también anteriormente en las otras sesiones, el abuso que en algunos momentos han habido de pesticidas y de algunos productos de este tipo, de xenobióticos en general, pero me consta que ahora se cuida mucho. Esto es una batalla que tenemos todavía que abordar. Hay que buscar el ecológico, sin lugar a dudas. Tenemos la suerte, además, de que nuestra variedad, la variedad de aquí del sur, soporta muy bien las plagas y las va a ir soportando cada vez más, y eso hay que aprovecharlo, evidentemente. Hay que incorporar tecnología también más biológica al olivar para conseguir este último detalle. Y a los efectos no ya de salud, sino de placer gastronómico, de placer palatar, tú decías antes, ¿no? Los cocineros extranjeros a los que visito, que voy, sí, veo que ellos conocen, saben y utilizan el aceite de oliva. Creo que los españoles, no hay duda de que en toda España los cocineros utilizan aceite de oliva en los diversos estratos. Pero ¿cuáles son por ejemplo, qué defectos o qué rechazo del aceite de oliva puede producir a un comensal extranjero, a un cocinero extranjero? ¿Por qué dice ¿por qué puede decir que no a un aceite de oliva? ¿Qué es lo que a él en su paladar le puede resultar más chocante o que choque más con su cultura gastronómica? Claro, probablemente ciertas variedades, ¿no? Variedades que son muy características por una parte, pero que tienen sabores muy potentes por otra, y que son a veces más difíciles de entender o de asimilar, ¿no?
Y quizá la clave y una tarea pendiente sea buscar mezclas, coupage, que hagan que todas estas variedades con puntas, que a nosotros nos encantan y que las usamos ya para cosas diversas, podamos tener una entrada más amable a un paladar no acostumbrado y no conocedor de esas aportaciones en positivo, ¿no? Muchas veces esas puntas se encajan como algo extremo, ¿no? Como nos pasa a nosotros cuando vamos a México y nos empiezan a dar a probar chiles, ¿no? Dices, coño, esto, no hay uno que sea más amable, y luego ahí evidentemente está, ¿no? O puede haber un mole, ¿no? También, pues sí. Entonces, es esta quizá una tarea sobre todo para salir fuera, y en mercados que no nos conocen tanto, ¿no? En mercados donde aquí, y todo esto no es nuevo. Sabéis que los italianos en este sentido no nos han pasado en un momento, no sé cómo ha sido, pero nos han adelantado y han metido mucho aceite en el mundo y han sido prescriptores del aceite. Yo creo que tenemos que recuperar esto, porque mucho viene de aquí, esto lo sabéis mejor que yo, ¿no? Entonces tenemos que recuperar esa identidad y ese patrimonio que es nuestro y que nos da fuerza y personalidad. Y sobre todo lo que tenemos que hacer, nosotros hacemos todo lo que podemos, los cocineros, pero también sería bueno que aprovecháramos lo que somos y lo que representamos ahora en el mundo de la gastronomía para ir de la mano y hacer mucha más promoción de nuestros productos, ¿no? Ya digo, nosotros lo hacemos de formas muchas veces desinteresadamente e individualmente, pero que las instituciones nos utilicen más también es una asignatura pendiente, porque se nos va a pasar el arroz. O sea, va a haber un momento que el foco gastronómico internacional se sitúe, no sé, en Bangkok o en no sé dónde. Ha estado en España los últimos 10 años, ha estado aquí, ¿no? Y todavía está, pero cuidado, porque esto va muy rápido y seguiremos teniendo importancia, obviamente, porque esto ya no nos lo quita nadie. O sea, haber estado ahí tanto tiempo y haber marcado la pauta de la última gran revolución gastronómica que ha habido en el mundo, esto no nos lo va a quitar nadie. Va a seguir vigente, pero tenemos que aprovecharlo más, sobre todo institucionalmente, porque a veces no sé qué pasa con los interlocutores de las administraciones a veces, y no digo tanto las locales, que sí que entienden muy bien y se comprometen, digo más a nivel nacional, ¿no? Que se entienda que los cocineros somos activos, que podemos contribuir mucho haciendo y promoviendo estrategias que sean realmente eficaces, ¿no? en diferentes lugares del mundo, para poner todo esto en valor y poder recuperar lo que es nuestro, que es el aceite de oliva, sobre todo el aceite de oliva de calidad, ¿no? Claro, ahí antes bromeábamos, vuelvo a la idea que tú has dicho antes del paladar y de los picos y de la fuerza que tenga cada uno de los aceites, que el aceite de oliva sin duda los tiene. Pero si tú fíjate en el extranjero, bromeábamos antes aquí previamente entre el paladar de un jienense y el paladar de un cordobés. Claro. Estábamos bromeando con eso respecto del aceite. Claro. Decía, bueno, el paladar del consumidor de Jaén está hecho al picual, lo aguanta, tiene con su potencia, que sin embargo, pues el aceite de oliva, estás aquí al lado en Córdoba, pues no tiene esas mismas características. Imaginaros eso trasladándolo a un señor de Australia, claro, como tú decías antes. Claro, ahí hay una diferencia significativa en ese sentido. Y hablando de variedades que tú hablabas antes y que hacías depender casi todo de la variedad de aceituna, como es lógico, ¿tú crees que, explícanos un poquito de eso, y luego, ¿tú crees que en España conocemos realmente las variedades? ¿Tú crees que nos falta, que podemos estar satisfechos o incluso orgullosos del conocimiento del común de los mortales? Y luego le preguntaré a Joan por el conocimiento de los cocineros en las casas, en nuestros hábitos alimentarios. ¿Realmente sabemos distinguir entre ellas? ¿Hasta dónde llegamos? No, yo creo que no sabemos. Aquí eso es una laguna pendiente por parte probablemente de los científicos, pero también del punto de vista también del restaurador. Creo que tenemos que incidir más,
porque el aceite de oliva se confunde con aceite de oliva extra virgen y dentro de las distintas variedades, recolección, que es importantísimo, también se confunde. No alcanzan a entender la diferencia y la diferencia es abismal. Y esto es lo que nos caracteriza con respecto a otros aceites. El olivo es un ser vivo y responde de forma distinta a los distintos estreses. Y eso determina la calidad. Cuanto más estrés soporte el olivo, mayor calidad. Del punto de vista de salud, no organoléptico quizás, pero sí del punto de vista de la salud. Es decir, un olivo que yo me lleve en altitud, la altitud genera muchísimo estrés y produce mucho más oleico y mucho más hidroxitirosol. O si yo lo llevo a una zona árida, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que el picual y cornicabra se está regando. Eso, desde el punto de vista técnico-científico, evidentemente se va buscando la producción. Ahí tenemos que llegar algún día a algún acuerdo. Pero si buscamos salud, eso es un pecado. Entonces habrá que buscar equilibrio. Hay que saber vender. Tenemos arbequinas, tenemos esas variedades afrutadas del centro-norte que del punto en gastronomía pues aportan una variedad, nos recrean tantos pasajes vividos que son excelentes. Entonces hay que saber conjugar una y otra y eso hay que saber venderlo. Y yo creo que no lo hacemos bien. Tenemos muchísimas variedades, muchísimas, y que se comercialicen bien. Podemos llegar a 20, y cada uno tiene su espacio, porque realmente esa horquilla de oleico del 50 al 85% da mucho juego. Y cuanto más oleico haya, más polifenoles hay. Eso es así, porque depende del estrés. Y entonces hay que saber jugar. Es decir, desde el punto de vista de la producción, a veces conviene quizás producir menos, pero jugar con esa calidad. Yo me acuerdo hace 20 años ya, que en Nueva York, me acuerdo, encontré en el área de cosméticos unos frasquitos muy pequeñitos que eran aceite de oliva extra virgen que producían aquí por un lugar en Sierra Segura. Y lo vendían como cosméticos exclusivamente. Eso, evidentemente, ahora se ha extendido y generalizado, pero en cierta medida ilustra mucho de lo que tenemos que hacer. Como el aceite de argán en Marruecos, que te lo venden también en esa misma índole. Pues yo creo que nos falta mucho por saber y por conocer al sector de los diferentes estratos, como dices tú, de la cocina. Estoy segurísimo de que son estas cosas que parece que sabemos, porque están muy impregnados en nuestra cultura y que nos han acompañado a lo largo, pero luego en realidad cuando te pones, cuando te fijas, cuando paras y prestas atención, te das cuenta de que sabemos poco y de que tenemos mucho que aprender. Sobre todo de variedades, porque además hay muchísimas, más de las que de entrada puedes recordar, ¿no? Porque incluso en nuestra zona hay muchísimas variedades, ¿no? Y aquí, ¿no? También, ¿no? Que hay algunas mucho más presentes, pero también hay muchas variedades, con lo cual, y por ejemplo, este dato que yo desconocía es muy interesante, ¿no? No era consciente de esa importancia de la altura en el cultivo, o el hecho de que se estén regando tanto. La cuestión es que tenemos todavía un camino por recorrer. Yo creo que lo más importante es que tenemos un producto al que todos queremos y que todos sabemos que es clave en nuestra cocina, que lo utilizamos. Yo creo que lo utilizamos con respeto y con el conocimiento que cada uno tenemos del aceite de oliva extra virgen, pero es evidente que todavía queda mucha labor por hacer de divulgación. Por otra parte, también hay que decir que se están haciendo cosas muy bien y se están haciendo el concurso que promovéis desde aquí, ¿no? El concurso de la Diputación. Esto en los congresos de gastronomía ya en San Sebastián eran un activo importante para dar a conocer, para generar conocimiento, difundir conocimiento y generar interés, con lo cual yo creo que hay que seguir en este sentido, ¿no? Promoviendo y haciendo conocer mejor ese producto maravilloso que tenemos y desde todas sus ramas posibles, ¿no? Desde la salud a las organolépticas y también
de las variedades y de las casas. Yo creo que también una labor importante es, y esto lo hacéis con los concursos de aceites de oliva, ¿no?, que cada año nos mandáis los seleccionados. También marcar las casas, ¿no?, que están comprometidas con la excelencia. Quien mejor lo sabe sois vosotros. Porque al consumidor, sea un cocinero, sea un consumidor doméstico, le viene bien esa información previa, ¿no? Quién ha sido seleccionado, porque ha habido un trabajo previo de conocedores, de expertos que han puesto en valor un trabajo hecho, ¿no? Y eso yo creo que también es importante. Sí, en el etiquetado es crucial. Sí. Es decir, La información y el etiquetado es algo esencial, sin duda, claro. Es algo que, en un futuro inmediato será tenía que obligatorio. salir a la palestra, ¿no? ¿Lo hacemos bien? ¿Esa información es suficiente? ¿Hay carencias? ¿Estamos en el camino? ¿La normativa que existe es clarificadora? ¿No lo es? ¿Se ha mejorado mucho en esta última clasificación administrativa de los aceites? ¿Qué opinas al respecto? Un poquito de eso, de la información que hay en la botella, la normativa que existe, en tu opinión. Yo creo que se ha avanzado muchísimo desde el punto de vista del etiquetado de la información. Quizá hay que llevar ya a la práctica de una vez la variedad, mencionar la variedad. Y también un poco desmitificar, es decir, realmente yo creo que todos estamos equivocados. Cuando uno consume una botella, compra una botella de aceite, piensa que compra 1 litro de grasa. Y eso no es cierto. Porque el 99% son triglicéridos, pero la glicerina es un carbohidrato, no es una grasa. Y entra y se oxida como carbohidrato y aporta 17 ATPs. Y además cumple una función clave en determinadas situaciones. Es decir, no todo es grasa, son ácidos grasos y glicerina y muchos compuestos menores. Entonces, de alguna forma también eso hay que trasladarlo, ¿no? Pero para mí yo creo que la laguna fundamental es conseguir finalmente el colocar la variedad y quitar miedos. Y si se juega con mezclas, son interesantes las mezclas también. Ponerlo y en porcentaje. Yo creo que eso nos ayuda mucho a nosotros los científicos y en la cocina también, sí, claro, porque realmente se amplía mucho el abanico. Es decir, yo que he comprado, yo en casa consumo picual, es cierto, un poco también por cultura, nací rodeado de picual. Para mí es una necesidad. Entonces, pero muchas veces tengo problemas de que no encuentro picual. Y a mí, yo quiero saber picual y de dónde viene ese picual. Yo quiero, y compro arbequina, porque me encanta la arbequina, pero quiero saber de dónde viene también. Claro. Porque hay ligeras diferencias, no es igual el de Baleares que el de Gerona, que el de la zona sur de Aragón. Por supuesto, nada que ver con una arbequina de aquí del sur, porque estos árboles se reconvierten, cambian la chaqueta, el estrés es distinto, cambian. Yo ponía aquí las notas que antes, una frase del título hiperconocido de Lo crudo y lo cocido. Con el aceite, desde el punto de vista tuyo de cocina, de sabores, ¿cómo lo comentarías? ¿Qué prefieres? ¿Prefieres el crudo? ¿No tienes preferencia? ¿El calor le va bien? ¿El crudo te gusta más? ¿Cómo juega? Bueno, ya hemos visto cómo jugáis. Claro, hacemos de todo con el aceite, ¿no? Hacemos de todo. No sé si lo hacemos bien, pero lo intentamos hacer con respeto. Pero sí que lo sometemos, ¿no? Lo emulsionamos, lo usamos en crudo en el último momento. Ahora se ha puesto muy de moda el caviaroli, que es ¿no? Hay una empresa en Cataluña que está encapsulando gotas de aceite, ¿no? Y aquí también, sí. Y por lo tanto, bueno, estamos abiertos. Yo creo que es bueno que todo esto se haga, porque al final es una forma de difundir la cultura de este producto, ¿no? Pero con respeto y sabiendo también que hay que, sobre todo en los fritos, ¿no? Que es donde está la clave y donde tenemos que ser respetuosos con una temperatura, incluso con unas variedades, ¿no? Nosotros usamos siempre picual para las frituras. En el Silla de Can Roca no hay freidoras, no usamos freidoras, pero sí freímos, con lo cual pues hacemos una fritura controlada, incluso usamos termómetros para medir las temperaturas, ¿no?
Pero yo creo que sí, que todo, estamos abiertos a todo, es decir, y no renunciamos a nada, ¿eh? Y su versatilidad en cocina, como hemos visto ahí arriba, Es total. Yo lo que quería un poco contar es esto, que claro. es muy versátil, que está en todo. Obviamente no he puesto la mayoría de los platos, no los guisos, los sofritos, las picadas, los confitados, los asados, los breseados, en fin, los escabeches que son habituales en nuestra cocina y que son más de cocina popular. Os he mostrado quizás las cosas un poco más extrañas, por decirlo de alguna forma, pero obviamente el aceite de oliva está tan presente en aceite de oliva extra virgen en nuestro caso, que es lo que usamos solamente, ¿no? Evidentemente en otros estratos se usan otros aceites, evidentemente, pero de oliva, con otras calidades, pero siempre buscando, yo creo, esa conexión con la memoria, que es la que nos identifica como territorio gastronómico, ¿no? Territorio gastronómico en que el aceite de oliva es absolutamente clave, usado de formas muy diversas y muy distintas, y evidentemente yo creo que la alta cocina lo que sí puede hacer es ayudar a difundir, a crear conciencia, a ser embajadores de este producto en el mundo, que se mire con ojos de inquietud, de curiosidad y sobre todo con cariño, ¿no? Que es lo que intentamos cuando viajamos y cuando cocinamos fuera. A la hora de hacer una fritada, como tú decías, o de hacer un guiso, de hacer cualquier preparación que hacéis, ¿realmente se nota la diferencia entre hacerlo con un aceite de oliva virgen extra y otra grasa vegetal diferente? Sí. Es decir, en el sabor, en el resultado, aunque esté tapado, quiero decir, aunque o mejor dicho, aunque no esté a la vista a la hora del resultado en el plato, sí realmente consideras que hay un hecho diferencial del aceite de oliva. Absolutamente. Yo creo que esto es innegociable. O sea, esto está claro, ¿no? Está claro. Claro, es probable y seguro que en ciertos establecimientos quizá esto no sea... O sea, en Cataluña es difícil ver, pero es probable, ¿eh? Porque igual, en fin, te puedes encontrar sorpresas. Con alguien que esté haciendo un sofrito con aceite, puede ser. Pero es raro. Pero es raro. Es raro porque se hace... yo creo que en nuestro sector, en la profesión en general, ha pasado algo maravilloso, que es que de repente hay un orgullo de profesión, ¿no? O sea, así como hace años no era tan fácil encontrar esto y había mucha gente que estaba en las cocinas porque no tenía, en fin, porque había ido a parar por circunstancias de la vida, ahora cada vez hay más gente que está en las cocinas convencidos, disfrutando de un oficio maravilloso y haciéndolo bien y haciendo cada vez mejor. Y ese hacerlo mejor conlleva el tener un criterio cada vez más afinado de hacer las cosas bien. Y es obvio que todo esto va en esta dirección, en usar productos de calidad y hacer una cocina de calidad, que es, yo creo, un denominador común en las cocinas de España. Por último, en cuanto a ese mismo tema, las cualidades organolépticas y demás cualidades nutritivas con el calor y el aceite de oliva, ¿qué pasa? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus ventajas frente a otro tipo de aceite o de grasa? Del punto de vista técnico, es cierto que pierde mucho con alta temperatura. Realmente un aceite que está diseñado para crudo o bajas temperaturas. Esto no quiere decir que no se pueda utilizar, de hecho venimos utilizándolo históricamente en las frituras. Claro. De hecho, es el aceite que mejor soporta con diferencia todas las frituras. O juegas con grasas saturadas exclusivamente, evidentemente ahí no hay doble enlaces y no se oxidan, y tampoco tienen otros antioxidantes añadidos, y esto en cierta medida lo que salva esos procesos. Pero se pierde mucho del punto de vista de la palatabilidad, ¿no? Es decir, es muy monótono, muy homogéneo, creo yo. El aceite de oliva, incluso en frito, y aunque pierda, hay que saber freír, evidentemente. Eso es decir, no se puede abusar, no se puede utilizar más de 10, 12 veces, sobre todo las variedades ricas en
antioxidantes, fundamentalmente porque se van degradando. Se van Pero, en fin, básicamente toleran muy bien los 10 frituras seguidas sin apenas deterioro. Pero, evidentemente, si yo comparo una fritura con girasol, el girasol se deteriora, no aguanta dos procesos térmicos. Claro. ¿Cuál es la temperatura máxima para ti? Hay que sobrepasar los 100 grados, imagino, porque desde el punto de vista para generar texturas crujientes, imagino que se debe superar esa temperatura. Sí. Evidentemente, en nuestro laboratorio siempre hemos manejado los 120 grados con buen resultado. Y en otros laboratorios, en el Instituto de la Gas en Sevilla y también en Madrid, siempre han jugado con esa temperatura. 120. En torno a los 120 grados. No, y es muy importante eliminar, evidentemente, todos los residuos que se van generando del hecho de la fritura. Porque, evidentemente, a fin de cuentas, esos son, si consumimos alimentos que se oxiden con relativa facilidad, esos son los que más van a sufrir, más que el propio aceite. Y, evidentemente, todo eso lo vamos a ingerir y ese es realmente el peligro añadido. Entonces, en cierta medida, freír es una de las cuestiones más complejas, ¿no? Y seguramente es la técnica menos saludable, a pesar de que es la técnica muy arraigada en nuestra cultura, sobre todo aquí en Andalucía, pero también es verdad que es de las técnicas menos saludables. Sobre todo porque en los restaurantes esa temperatura se supera con creces, es decir, para conseguir las texturas crujientes y demás estamos en 160... 160 para conseguir lo que tú quieres, una fritura inmediata. 120 es difícil conseguir textura, o sea, puedes confitar y puedes conseguir ciertas cosas, pero una fritura de pescado frito con una buena harina tienes que ir un poco más arriba. Y luego, evidentemente, estar continuamente filtrando y por eso nosotros no tenemos freidoras, precisamente porque no tenemos nada en contra, pero sabemos de lo importante que es el no reutilizar y el controlar la temperatura, que no supere mucho esto, pero también es verdad que en términos de salud, seguramente que es la técnica de todas las que podemos usar, la menos saludable, aunque bueno. Esto es como, como tantas cosas. Hay que tener en cuenta también que no se fríe todos los días. Claro, esa es la cuestión. Hay que regularlo. Regular y ser moderado. Y hay que ser moderado y usarlo pues, de vez en cuando. Bueno, nos hemos sobrepasado un poquito del tiempo. La idea es charlar con vosotros un poquito. Yo como última cuestión que pongo sobre la mesa es quizá anecdótica, pero que me hizo reflexionar un poco. En un restaurante de aquí en Úbeda, en la cantina de la estación, el otro día probé una ensalada de diversas, era con caballa, con verde, con tomate, y lo que tenía delante era un vasito con aceite de oliva. Era un aceite de oliva, obviamente, de este año, de aquí de la zona, Picual, en la que el aliño lo mezclaba también con un fondillón para el reconocimiento de olores, y el aliño lo bebías. Es decir, tú bebías del vaso si querías. El aliño, en vez de estar sobre la ensalada, pues lo bebías. El aceite de oliva, a mí yo cada día me gusta más beberlo. Hace 5 o 10 años ni lo hubiera pensado, pero yo hoy día, cuando bebo un aceite, yo lo que pido es un chupito para probarlo, para verlo. Claro. No sé si algún día llegaremos a que en nuestros restaurantes haya a lo mejor un chupito de aceite de oliva con el que tomar la comida que te estén sirviendo, no lo sé. Pues esta es una buena... Es una buena pregunta. Una buena idea, sí. Pues señores, aquí tenéis a nuestros invitados y conferenciantes. Y por favor, cuando queráis, orden 1, 2 y 3, si os parece, que han sido los que han levantado. Allí el primero, tú el segundo, y aquel el tercero, tú el cuarto, aquí delante. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Felicitaros por la exposición. Primero comentar que a día de hoy es complicado
hablar de variedades cuando la inmensa mayoría de las personas de este país no saben diferenciar entre un virgen extra y un virgen. Es complicado, ¿eh? Es complicado, muy complicado. Si en este país no sabemos diferenciar entre un virgen extra y un virgen, y el primer ítem a la hora de estar en un supermercado es el precio, así nos va. Nos va fatal, porque estamos bajando el consumo de los aceites de verdad, ¿eh? Y falta formación, bueno, pues formación falta a expuertas. Entonces, si el consumidor no sabe distinguir entre el bueno y el menos bueno, lo que tenemos que hacer es formarlos precisamente para que con poder de decisión ya puedan gastar el dinero en lo que crean oportuno. Segundo, he visto que utilizáis virgen. Una de las preguntas que le quería hacer a John es eso, si utilizaban el virgen extra en las frituras, ¿no? Que es importante. Yo procedo de Málaga y desgraciadamente en Málaga el 98% de las es fritanga, es aceite de semilla, ¿eh? Y el aceite de semilla sabemos que llega al punto de humo a 170 y el virgen extra y el oliva a 210, un concepto también importante. Me gustaría saber cuántas referencias de aceites existen en su restaurante y si esa salsa que ha hablado del Mediterráneo, todas las has elaborado con el mismo aceite o lo único que has cambiado ha sido el ajo, el hinojo o también has utilizado distintos aceites a la hora de elaborar esa salsa. Gracias. El aceite era arbequina, todo, era una arbequina de Lampurdán, que era el que unía todos los, o sea, el que hacía de hilo conductor de los diferentes sabores. Utilizamos diferentes aceites, pero no los ofrecemos, así como hay muchos restaurantes que sí lo hacen, con buen criterio. Es decir, en nuestro caso no ofrecemos aceites a la entrada, ¿no? Para untar con el pan y demás. Esto no lo hacemos. Lo habíamos hecho con mantequilla muy al principio, dejemos de utilizar mantequilla y ya no la servimos, pero no utilizamos, de momento no ofrecemos. Quizá es algo que podemos hacer perfectamente en un futuro, ¿por qué no? Pero ahora mismo no lo hacemos. Y en cocina sí utilizamos diferentes variedades, ¿no? Utilizamos sobre todo arbequina, picual, hojiblanca y arbusana y una que es que se hace en la Bisbal en Gerona, que chiquita, pero tiene otro nombre. Bueno, Koroneiki también usamos, ahora no la estamos utilizando, pero la habíamos utilizado. Pero Argudell. Estas son las que más utilizamos. Se me ha olvidado comentar una cosilla, es si en el enunciado de los submenús ponen que todos los platos están elaborados con aceite de oliva virgen extra. ¿Y con qué variedad? No lo hacemos porque no lo creemos necesario. O sea, de hecho, es así y no... Bueno, es una sugerencia que puedo tomar en consideración y pensar si hacerlo. Quizás sí, quizás sea importante, sobre todo para contribuir a la difusión de la cultura del aceite, pero digamos que no es algo que nos habíamos planteado. Pero lo pensaremos, claro que sí. Este señor, te había solicitado la palabra este señor antes, si no te importa. Por mantener un poco el orden de solicitud. Muchas gracias a las brillantes presentaciones. Vengo de América del Sur, de Uruguay, un pequeño país joven en la producción de aceite de oliva, donde Joan ha estado hace poco. Y mi aporte es que hoy la olivicultura es cosmopolita, está en los 5 continentes. Y yo, además de ser científico y amante del aceite, soy catador, y cada país, por sus condiciones climáticas y sus condiciones de suelo, riego, etcétera, etcétera, ya los descriptores de cada aceite son diferentes. Y mismo lo que estamos en el panel de cata, reconocemos un picual español de un picual de Uruguay o un picual de Argentina. Entonces, el mundo de la cocina, los prescriptores ya tienen que recurrir cuando empiezan a tratar de difundir la cultura del aceite. Bueno, para comenzar, este aceite
que es de tal... Reconocimiento de la procedencia del sitio de producción. Exacto, porque a veces de entrada choca el picante muy fuerte y ahí pierdes un poco el público, pero también manejándonos, es decir, nuestra producción es pequeña, es de alta calidad, solo producimos virgen extra, entonces como que cada país del mundo, uno de sus trabajos es la descripción, la prescripción y encontrar los descriptores de ese aceite en ese país. O sea que lo que ustedes acaban de describir, multiplíquelo por 58, 60 países. Sin duda, muchas gracias por tu aportación. Ahí eso, ojalá algún día también pase lo que pase en el mundo del vino, ¿no? Porque el paralelismo me parece obvio, ¿no? Sí. Hablar del vino, pues hablas de procedencias, de pies, de sitios, de suelos, etcétera, y el resultado obvio de distintas características y de señalizar cada una de las procedencias, ¿no? Claro. Procedencia y añadas, porque realmente el mismo árbol en el mismo sitio de un año a otro en función de los estreses cambia. Entonces eso es lo bonito del aceite de oliva extra virgen y lo que le diferencia del resto de aceites. El resto son idénticos, da igual donde se compren, pero la oliva extra virgen no. Como usted ha mencionado muy bien, depende de dónde y cada uno lleva además su seña de identidad. Hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar en el tribunal de una tesis precisamente donde se comparaban distintas variedades, casi todas eran arbequina y picual, en Brasil, esa zona centro-sur, Argentina, Uruguay y las nuestras variedades, también jugando con el territorio y buscando estreses, ¿no?, que puedan ayudar a una agricultura un poco más dirigida. Y es sorprendente, ¿no? Los matices y las añadas, todo cuenta. Claro, fíjate. Sí. Por favor. Nada, en primer lugar, pues felicitaros por vuestra amena charla. Y yo no sé, iba a decir casi, pero me lo ha pisado casi todo Paco Lorenzo. Voy a dejar 2 cosas un poco en el aire. Yo soy una persona que he vivido el aceite desde pequeño y os contaría miles de anécdotas sobre el tema del aceite. Cuando yo era pequeño, las chicas de mi pueblo, que tendrán ahora 80 años, entonces estoy hablando de los años 60, 70, hacían sus rosquillas fritas con el aceite del pueblo. Todas esas personas en los años 60, 70 se fueron al Cinturón de Madrid, al Cinturón de Barcelona, volvieron al pueblo y ahora son abuelas. Y en la fiesta del pueblo hacen aceite con aceite de girasol. Entonces, claro, yo le planteé un día, digo, ¿pero cómo hacéis? No, es que esto... Digo, pues bueno, ustedes cuando eran jovencillas y tenían 30 años, hacían el aceite. No, es que el aceite es un aceite que no está bien porque tiene mucho sabor. O sea, esto lo dejo un poco en el aire. Para que veáis cómo esto también está mucho estudiado en el tema de cuando la gente emigra de una población a otra, pues adquiere las enfermedades no del lugar de origen, simplemente los descendientes pues toman los mismos hábitos. Entonces eso es muy difícil de quitar. Otra cosa que empezasteis a comentar, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Posiblemente en Jaén no, pero vamos, si sales a cualquier restaurante de la esquina y vas a pedir un aceite, te ponen un aceite en una aceitera a veces manchada, y sin embargo si pides un vino, que tampoco no tiene por qué compararse una cosa con la otra, pues a nadie se le ocurriría que nos sirviesen un vino sin etiqueta, sin manchado por fuera, con un boato que si lo prueba el señor de la mesa. Entonces, si eso está legislado y está prohibido, ¿por qué lo toleramos? Y no estoy hablando de un gran restaurante, puedo hablar del restaurante donde yo voy a comer porque me cobran 10 o 12 euros por el menú y el señor del restaurante le podría cobrar 10 céntimos más que lo que va a gastar en el virgen extra y ponerte un aceite como Dios manda. Entonces yo pienso que los primeros somos nosotros en cuanto a que no exigimos lo que realmente está legislado. No sé, eso lo quiero dejar un poco ahí en el aire. Yo no me quiero meter con más historias. Muy bien. Y realmente si tienes que pagar un poco más, que yo estoy de acuerdo, seguramente que el camarero no supondría
30 céntimos no supondría en cuanto a tomar un virgen extra o a tomar un aceite de oliva que te pone allí. Pues muchas gracias por tu intervención y por tu participación. ¿Alguna otra intervención? Pues sí. Ah, sí, perdón. Disculpe. Bueno, yo me sumo a lo que han dicho anteriores señores, de felicitar a las personas que han presentado hoy todas sus ponencias y sus charlas. Yo soy agricultor, bueno, soy técnico superior, pero tengo olivos. Y llevo mucho tiempo cuidando mis olivos y tratando de producir el mejor aceite posible, ¿no? Mire, creo que nos queda mucho por hacer, usted lo estaba diciendo, pero mucho. Me alegra enormemente que ya en la universidad este tema está metido, con lo cual hoy ha sido, bueno, clarividente el tema, ¿no? El aceite extra virgen es capaz de atacar, pues, gran parte de las enfermedades que hoy día tiene el ser humano. La obesidad, la diabetes, el cáncer, etcétera, etcétera. Comercialmente, aquí estamos, según mi criterio, en mantillas por completo. Mire, esta es mi experiencia. El aceite extra virgen es casi un desconocido en este país, que es a donde más aceite se produce del mundo. Si ustedes van a una estantería de una gran superficie, verán ustedes que la botella de extra virgen ocupa un espacio casi anecdótico. La estadística de ventas del aceite de oliva es un 60, casi un 70% de aceite de oliva suave o fuerte, que es aceite de oliva refinado. Si se van ustedes a cuánto es lo que se vende de aceite de oliva extra virgen, pues un 12, un 13%, que es el bueno, es el que es capaz de atacar las enfermedades, ¿no es así? Entonces, tendremos que también hacer una importante reconversión del sistema comercial de la venta del aceite de oliva. Primero, para que los españoles, que somos los mayores consumidores per cápita de aceite en el mundo, sepan que el extra virgen es el bueno, es el que tiene salud. Hay otro factor también determinante, el por qué se vende tanto aceite suave y tanto aceite fuerte. Yo te rogaría que hicieras una pregunta a nuestros interlocutores, porque hay mucha gente... Creía que era el último. Bueno, nunca sé si es el último y el último, pero he venido a oírlos a ellos. Si te importa, le hace una pregunta para que ellos contesten. Desde el punto de vista del productor, este año esta cosecha ha sido un poco atípica, pero la cosecha anterior, el aceite lampante, que es el que se produce en el suelo, que va tal, valía prácticamente casi igual que el extra virgen. Desde el punto de vista de productores, no hay tampoco un aliciente importante en producir aceite extra virgen, puesto que el precio que recibe no se diferencia. Nada más, perdón. Muchas gracias por tu colaboración. Tenemos allí una pregunta más, por favor, y ya iremos terminando porque nos hemos excedido media hora en nuestro tiempo, tampoco es cuestión de alargarnos más. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Gustavo Higuera, soy visitador médico desde hace 27 años y comercial desde hace más de 30, y hace 2 años aproximadamente me titulé como técnico en aceite de oliva y vino. No voy a hablar de mi experiencia como visitador médico para trasladarles lo que el sector salud sabe sobre las propiedades saludables del aceite de oliva, porque ya les digo que no tienen ni idea. Los consumidores tampoco tienen ni idea, y yo de media visito aproximadamente diariamente unas 30 o 35 personas y hablo con todas ellas de aceite de oliva y nadie sabe nada. Es decir, la pregunta recurrente de qué estamos haciendo mal, yo creo que ya de alguna manera la he respondido, pero hay más. Yo quiero hablar un poco de mi experiencia, brevemente. Yo soy obeso, aunque muchos dirán
este hombre se le ha ido la pinza, pero yo soy obeso, yo era obeso infantil. Muy rápidamente, lo que estamos haciendo mal es la promoción, en definitiva. Veo que hay prisa y que... No, lo que queremos es que aprovechéis su presencia para que ellos contesten, no que seáis vosotros los que expongáis no. durante pero el rato. es interesante. Lo siento, pero di. es que mi experiencia es de a pie de calle, o sea que no es, además es una experiencia y una aportación que hago desde el análisis que los comerciales tenemos en nuestro ADN, de analizar continuamente datos para intentar no hacer más clientes, sino que los clientes que tengamos sean mejores clientes, porque ellos mismos van a ser nuestros mejores embajadores, son los que nos van a aportar muchos más clientes. Entonces, lo que yo quería trasladarles es que en mi condición de obeso he estado luchando contra la obesidad, tengo 52 años, hasta los 49. He empezado a estabilizarme en el momento en el que, como decía el doctor Miguel, hice una dieta de sustitución. Yo cuando ya conocí las propiedades saludables como técnico de los aceites de oliva virgen extra, cambié hidrato de carbono por grasas, porque a mí cuando me ponían a dieta, lo primero que me decían era elimina las grasas de tu dieta. Y yo he conseguido empezar a estabilizarme en ese momento, en el momento que hice la dieta de sustitución. Por lo tanto, yo creo que el sector tiene que ser el abanderado en cuanto a la promoción de la salud, pero estos congresos están muy bien, todo esto está muy bien. Yo llevo 3 años asistiendo a este tipo de reuniones y están fantásticas, pero no está llegando a la calle. Y esto lo percibo yo diariamente. He dado charlas en centros de salud, he dado charlas directas a pacientes con patología reumática y hablo de la provincia de Jaén, y nadie sabe absolutamente nada. Tiene que hacer el sector un esfuerzo. No sé cómo, eso habría que verlo poco a poco, pero tiene que hacer un esfuerzo para que esta pregunta recurrente deje de ser una pregunta recurrente. Nada más, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo quería preguntarle si en su carta cita el término de salud en algún punto. No. Sería buena idea, ¿no? Sí, bueno, es que todas las ideas que nos está dando son buenas, evidentemente. El Celler de Can Roca es un restaurante gastronómico y a un restaurante gastronómico vas muy de vez en cuando y es como tiene que ser. Si vinieras cada día a comer, evidentemente tendríamos mucho más en cuenta los temas de salud. Es hedonista nuestro restaurante y está enmarcado en esa idea. Evidentemente, como cocineros y como partícipes de una sociedad que nos observa, intentamos contribuir y dar mensajes en clave de salud, porque quien tiene poder realmente en la sociedad actual es el cocinero doméstico, que es quien va a usar con buen criterio estos productos y en función de su criterio dependerá su salud y también la salud del planeta, porque todo esto está encadenado con los recursos naturales, ¿no? Pero nosotros, como restaurante gastronómico, con un alto nivel de exigencia del cliente que viene a vivir una experiencia gastronómica, tenemos que pensar en esta parte hedonista, sin obviar la salud, obviamente, pero no es lo más. ¿Me explico? O sea, en nuestra experiencia no es lo más importante. Y luego, pienso que hay muy poca cultura del aceite, incluso aquí en Jaén, que hay tanto oliva. ¿Eso quién podría, de qué manera ustedes creen que se podría mejorar la cultura del aceite? Yo creo que es un problema de todos, en primer lugar, el mundo científico. Es decir, nosotros estamos haciendo políticas específicas, llevamos ya varios años para trasladar todo lo que investigamos directamente a la sociedad que nos paga y no quedarnos exclusivamente en los grandes congresos. Creo que le debemos muchísimo a los grandes cocineros, a los grandes restauradores, porque están haciendo una labor excepcional. Creo que congresos como este, y yo empecé así, agradeciéndole al doctor estas ideas, ¿no? Porque realmente son congresos abiertos al mundo que tiene que transmitir. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos que amplificar la señal. Y evidentemente los políticos. Los políticos sí creo que deben de hacer una labor más importante para facilitarnos a nosotros nuestro trabajo. Sí. Es decir, no estaría mal ir un científico, un sector restaurador, un crítico, ir por todos sitios transmitiendo, porque cada uno da una información y la suma de toda esa información
probablemente es la que impacta más. Y también en los colegios, posiblemente. Por supuesto, pero es una labor que desde las universidades estamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y luego estoy de acuerdo con el señor que es agricultor, que luego el aceite no se paga en proporción si es ecológico, si es de regadío, si es de la montaña, que es mucho más difícil y se produce mucho menos. Eso también tendrían que regularlo. No sé si ustedes podrían hacer algo en ese sentido. Yo, si me nombráis presidente del gobierno, pues lo intentaré, pero... Yo te voto. Entiendo, yo me permito, es decir, preguntaros también vosotros qué podéis hacer vosotros. Esto es como la pregunta del presidente americano, ¿no? Sí. Es decir, yo oigo y os estoy oyendo reivindicaciones y casi todas las intervenciones son reivindicativas hacia personas que están aquí sentadas o hacia organizaciones como esta que lo que están haciendo es sumar. Entonces, no termino yo de ver el porqué de ese carácter reivindicativo, es decir, que la pelota puede volver para allá y debe volver para allá y para acá. Es decir, vosotros y la gente que os dedicáis a este mundo y la gente que sois del sector, pues sois los primeros que tenéis que trabajar por ello. Evidentemente que la administración tendrá que estar para apoyar, evidentemente ahí está la universidad para seguir investigando, como creo que están demostrando que se hace. Ahí están los cocineros para prescribir y hablar de aceite de oliva y ponerlo en sus cartas. Creo que hay mucha gente haciendo mucho por el aceite de oliva y que debemos estar contentos, al menos satisfechos en parte de lo que se está haciendo. ¿Falta mucho por hacer? Pues muchísimo, muchísimo. Pero aquí hay que arrimar el hombro todo el mundo. No se puede mirar siempre al mismo sitio. Obviamente la administración tiene su papel y lo seguirán cumpliendo y lo seguirán haciendo, pero hace falta que todo el mundo trabaje por ello. Una pregunta más tenías aquí y luego tú, perdona ella la había pedido antes. Con esto concluimos tu intervención y la tuya y concluimos que se nos está pasando el tiempo. Yo tengo una pregunta muy corta. Y es que si el doctor Rodríguez piensa, o profesor Rodríguez, piensa si puede ser una buena recomendación en práctica, ¿no? Recomendar a la gente que consuman distintos tipos de aceite de oliva extra virgen, por una parte para que vayan probando y también dentro de su gusto personal encuentren el que les guste más, pero también por las propiedades beneficiosas de toda la variedad de los compuestos minoritarios, pero que cada uno tiene unos efectos saludables distintos. Entonces yo creo que igual más que ser fiel, estricto a una variedad, hombre, si te gusta muchísimo, vale, pero yo encuentro que ampliarlo pues también puede ser buena idea, ¿no? Sí, a mí me parece una idea magnífica. Solamente puedo ratificarlo. Realmente hemos dejado implícito anteriormente que cada variedad tiene un papel en términos de salud y también en términos de gastronómicos. Entonces, esa es una magnífica idea, ir por ahí, ¿no? Y ofrecer esa alternativa. Muchas gracias. Bueno, se está hablando, voy a decir una cosa muy breve, se está hablando de qué hacemos mal. Yo quiero recordar que esto es un congreso científico, es decir, que los científicos están implicados no de ahora, desde hace mucho tiempo. Pepe Matáis, que lo han nombrado antes, fue un maestro hace ya mucho tiempo. Yo quería, por favor, levanten la mano quien es agricultor, quien es del sector. Yo creo que con eso respondo todo, ¿no? Es decir, es que el problema es que la sensación que a mí me da cuando hace un evento como este, que es de divulgación, este es un congreso científico que está hecho de científicos, pero para divulgar lo que conocemos. Al final es que el sector es que no aparece. Entonces, ¿quién está haciendo mal las cosas? Yo quiero hacer aquí, dejar muy claro que la parte científica se está haciendo cosas maravillosas hace mucho tiempo, que conocemos muchísimas cosas que aquí han quedado ya patentes, que van a quedar patentes en estos 2 días y que deseamos transmitir eso. Pero es que tiene que estar la otra parte. El que vende el producto tiene que saber lo que tiene. Y la sensación que yo tengo es que no tienen ni idea la mayoría. Bueno, con eso concluimos ya por hoy. No, lo siento ya.
Y yo para concluir, en vez de concluir con una cosa negativa, yo lo que sí quiero decir es que no cabe duda, a mí por lo menos como consumidor no me cabe duda de que lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en el aceite de oliva en Jaén en los últimos 10 años es de un mérito realmente grande y meritorio y que hay que tener muy en cuenta. Y me gustaría cerrar esto despidiéndolo en ese sentido, que yo creo que en la calidad gastronómica y de toda otra índole de los aceites de oliva de Jaén, hoy día son un orgullo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a nuestros invitados y hasta otra.